Bienvenidos al podcast El Óptimo de Pareto, un medio de divulgación del Grupo Macro para compartir ideas y crear consensos del Perú que anhelamos. Hoy presentamos ¿Está en juego la solidez fiscal del Perú? Con Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy queremos hablar de la solidez fiscal del Perú. Realmente el país mantiene un déficit fiscal relativamente bajo, ha logrado conservarlo en estos niveles durante un buen tiempo, pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente en nuestro país. Por ello, tenemos aquí como invitado a Eduardo Jiménez, jefe de nuestro sistema de información de Macroconsult, para que nos pueda brindar su visión y nos pueda responder algunas preguntas al respecto. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo evalúas el cumplimiento de la regla fiscal en los últimos años? Sí, bueno, una regla fiscal es importante porque te ayuda a marcar, digamos, el sentido de la política fiscal. ¿De acuerdo? Ocurre lo mismo en la política monetaria. Hay una suerte de regla que los bancos centrales siguen respecto, por ejemplo, a un objetivo de inflación. En este caso, la regla fiscal lo que pone es un máximo de déficit fiscal que el gobierno debe alcanzar, ¿no? Entonces, pero más importante que el número mismo de una regla fiscal, lo importante es el compromiso con su cumplimiento, ¿no? Tú podrías pasar varios años fuera de la regla, pero lo importante es que si te vas por encima de esa regla, digamos, el compromiso con ella sea claro. Es decir, hacer todos los esfuerzos para que vuelvas al nivel que establece esa regla. ¿Correcto? El tema es que últimamente Perú en los últimos años ha tenido niveles de déficit fiscal un tanto altos. Un 3,5% de déficit fiscal es un número bastante alto para estándares peruanos. Entonces, y ahí se ha puesto un poco en tela de juicio si realmente el compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, que estructuralmente es de 1%, pero se va cambiando según el momento, porque a veces efectivamente te vas a salir de la regla establecida estructuralmente y podría subir, por ejemplo, a 2,8%, a 3%, etcétera, según el momento. Pero Perú, inclusive con cambios en la regla, ha incumplido en los 2 últimos años. Y se decía que este año 2025 podrías también haber incumplido la regla. Sin embargo, se están haciendo algunos cambios a esa regla fiscal, alineándola un poco más con la realidad. También es verdad que el hecho de que tú tengas una regla estructural no significa que no puedas variar esa regla en algún otro momento, porque, como te decía, las circunstancias así lo demandan. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Perú, por ejemplo, para este año ya, pero hoy día está con un déficit fiscal de alrededor de 2,7% y tranquilamente se podría cumplir una regla, por ejemplo, de 2,5%, que según el ministro de Economía ha indicado que podría variarla hacia ese nivel. Eso se podría cumplir, me parece, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si bien hemos incumplido 2 años consecutivos, este año podríamos volver a cumplirla y creo que de ahí podríamos establecer una secuencia de reducción de ese déficit más claro y más realista para tampoco generar falsas expectativas respecto de los que evalúan el cumplimiento de estas reglas, que son normalmente las calificadoras de riesgos y no se evalúan adecuadamente y no vayamos a perder el grado de inversión. Otra cosa que sí quisiera comentarte, Andrea, es que hay otra regla importante, que es la regla de deuda pública, ¿de acuerdo? La deuda pública, digamos, la regla, el máximo que pide cumplir la ley o no superar la ley es 38%, ¿de acuerdo? Pero está en 33%. 33% de deuda pública como porcentaje del PBI, digo, es un nivel bajísimo en comparación con el resto de países. Si hay algo que hay que resaltar de Perú respecto de, digamos, estabilidad macroeconómica, es la estabilidad fiscal. ¿De acuerdo? La estabilidad fiscal está clara y se ve digamos, a través de ese indicador de deuda o de porcentaje como porcentaje del PBI. Por ejemplo, países con los que solemos compararnos, Chile, Colombia, inclusive Brasil, tienen niveles de deuda que están en el orden del 50% y no son economías mucho más grandes que la de Perú. Entonces estamos hablando que Perú tiene un punto de solidez macroeconómica en el cumplimiento de la regla de deuda muy importante y es algo que resaltamos en todo momento. Entonces, Eduardo, ¿crees que se moverá la regla fiscal este año? Sí, creo que se va a mover de todas maneras, como
como comentaba, probablemente vaya a 2,5% esa regla. De hecho, el ministro ha adelantado que va a ir por ese camino. E inclusive me parece que podríamos terminar más abajo de ese objetivo, ¿de acuerdo? Porque los ingresos tributarios vienen bien. De hecho, este año la economía está creciendo bastante bien y eso deriva en que los ingresos tributarios también crezcan de manera dinámica y, como te digo, podríamos terminar inclusive por debajo de ese 2,5% que podría ser potencialmente la nueva regla fiscal. Y la deuda, para complementar nada más, estaría alrededor del 32% del PBI este año cerraría. O sea, tenemos una deuda bastante bien controlada y un déficit que va camino a la reducción, ¿no? Y ya en esa línea, ¿cómo ves las propuestas y las leyes que ha aprobado el Congreso y las implicancias fiscales justamente que tienen estas nuevas medidas? Sí, ese punto sí me preocupa muchísimo, Andrea, porque el Congreso está jugando a ser el ministro de Economía y si bien la Constitución indica que el Congreso o los congresistas no tienen iniciativa de gasto, lamentablemente el Tribunal Constitucional suavizó un poco esa idea, ¿no? Entonces dijo, bueno, que los congresistas propongan gasto y el MEF se encargará de ver cómo lo paga, digamos, cómo paga esas nuevas iniciativas. El gran problema es que, claro, tú apruebas una ley, generas expectativa en un grupo de personas y ese grupo de personas está esperando que el MEF les pague, ¿no? Entonces, evidentemente, las presiones de gasto que se generan son altísimas. Y yo podría comentar, por ejemplo, algunas que tienen evidentemente más implicancia fiscal y otras que tienen menos implicancia fiscal. Una que me ha preocupado y que está en primera votación en este momento es el tema de la elevación de pensión para profesores que pasaría de 800 soles mensuales a 3.300 soles mensuales, imagínate. Eso son más o menos 5.000 millones de soles anuales de nuevo gasto, si es que se aprobara como está planteada. Supongo que en este caso el MEF va a ser claro en, por ejemplo, observar esa ley una vez que llegue a segunda votación. Para que tengas una idea, 5.000 millones de soles adicionales es medio punto del PBI. Medio punto del PBI. Cuando ya hablamos de algo en términos de puntos del PBI y medio punto del PBI, estamos hablando de una cantidad de plata tremenda. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate, nuestro déficit fiscal está hoy día más o menos como diciendo 2.7. Imagínate, si le añadiéramos este gasto, estaríamos hablando de 3.2. Entonces, es un tema importante. Luego, hemos visto, por ejemplo, la ley agraria, que por ejemplo se ha aprobado, y que se está reduciendo nuevamente para grandes empresas hasta 2035. El impuesto a la renta se está volviendo a bajar de 30 a 15%. Las implicancias de eso son otros 2.000 millones de soles anuales. Esos, nuevamente, bajo la misma métrica, 0.2 del PBI adicional de déficit, ¿de acuerdo? O de menos ingresos y por tanto más déficit. También han habido algunas cosas que, como he comentado en otras oportunidades, es estas leyes que tienen beneficios tributarios. Digamos, como regla general, los beneficios tributarios no son útiles y no generan, digamos, nuevo valor en el largo plazo. Pero bueno, el Congreso ha ido y ha aprobado, por ejemplo, la Ley General de Turismo, que tiene beneficios tributarios y da 0% de beneficios tributarios por los primeros 5 años para los desarrolladores turísticos. Esto me parece negativo. Ahora, también en este tema de las zonas económicas especiales privadas, se está aprobando, por ejemplo, que igualmente haya 0 IR, impuesto a la renta, los primeros 5 años. Si bien estas dos normas que acabo de comentar no tienen implicancia fiscal inmediata, la idea es que, claro, yo porque también no puedo pedir mi zona económica especial para hacer X actividad, ¿de acuerdo? Entonces, esa idea es per se mala. Ahora, claro, si en esta zona económica especial, por ejemplo, en Chancay, de la que tanto se habla, se llega a poner, por ejemplo, una planta importante, no sé, de algún BYD, por ejemplo, para hacer autos eléctricos ahí en el sur del Pacífico, o Huawei para hacer tecnología 5G que está, digamos, importante, sería un gol, pero ojalá eso ocurra, ¿de acuerdo? Ahora, hay otras leyes también que están ahí planteadas con impacto fiscal, pero creo que en este caso el MEF vamos a tener que esperar que el MEF con claridad, digamos, observe estas leyes porque muchas de esas podrían desequilibrar las cuentas fiscales en los próximos años. Bueno, muchas gracias Eduardo por la explicación. Me parece que ha quedado bastante claro lo preocupante que son estas nuevas medidas del Congreso. Esperemos que no la aprueben por insistencia o alguno de esos mecanismos. Igual les comento a todos nuestros oyentes que justamente desde Macroconsult realizamos un seguimiento muy cercano a temas como este que afectan el entorno económico y político, por lo cual los invito a mantenerse conectados, a mantenerse al tanto de nuestras redes sociales. En LinkedIn subimos mucho de nuestros análisis
así como nuestro reporte diario. Esto fue El Óptimo de Pareto, un medio de divulgación del Grupo Macro para compartir ideas y crear consensos del Perú que anhelamos. Mantente al pendiente del próximo episodio para seguir compartiendo ideas.